Buenos días. Hablemos ahora acerca de lo que viene a ser un paralelogramo. ¿Qué cosa es un paralelogramo para nosotros? Es una figura que tiene cuatro lados, o sea, es un cuadrilátero, con la condición de que tiene dos pares de lados paralelos entre sí. O sea, por ejemplo, si este es un paralelogramo, tenemos que este lado y este lado son paralelos entre sí, y este lado también son paralelos entre sí. O sea, los dos pares de lados que tienen van a ser paralelos entre ellos. Estos paralelogramos se pueden clasificar en diferentes tipos. Tenemos, por ejemplo, el paralelogramo romboide, que es el paralelogramo común y corriente que no tiene otra propiedad más que el paralelismo de sus lados. Tenemos los rectángulos, tenemos los rombos y tenemos los cuadrados. Entonces, esos son los cuatro tipos de paralelogramos que existen. En primer lugar, hablaremos nosotros acerca de lo que viene a ser el paralelogramo romboide. A ver, ¿cuáles son las características que pueden tener? Hemos elaborado un cuadro en el cual vamos a mencionar nosotros esas características. Bueno, a continuación cada una de ellas. Veamos. Primera característica de este paralelogramo, ¿no? ¿Cuál es, profe? Que los lados opuestos son paralelos. Por ejemplo, AB y CD son paralelos. Entonces yo diré, por ejemplo, acá que AB, tal como estás observando ahí, y CD, estos dos tienen que ser paralelos. O sea, los lados opuestos son paralelos. ¿Quién más, profe? Ya. BC y AD también. Ya. Entonces pongo por acá BC y AD. ¿Cómo son en este caso estos dos? Esos dos también serían paralelos. Está bien, profesor. Estos dos son paralelos. Bueno, aparte de ello, lo que también podemos nosotros pronunciar acá en este caso es que los lados opuestos, aparte de ser paralelos, tienen la misma medida. Ya, o sea que AB y CD, ¿cómo son? Son iguales. Ya. Y, profe, y BC y AD, estos otros dos también serían iguales, tienen la misma medida. Ya, o sea, yo puedo decir entonces que AB, profesor, con CD, ¿cómo son esas dos? Son igualitas, como todas. Y, profe, y BC y AD, ya, BC y AD, bueno, no son la excepción, también serían igualitas, BC con AD, ¿no? Entonces ya estamos observando nosotros que los lados opuestos siempre van a tener, ¿qué cosa? Van a tener la misma medida, siempre va a ocurrir eso. Muy bien, aparte de ello, veremos nosotros que los ángulos opuestos también van a tener la misma medida. Es una característica que siempre se da en este caso. ¿Cómo es eso, profe? Por ejemplo, el ángulo A y el ángulo C tienen la misma medida. Ya. Y, profe, y en este caso el ángulo B y el ángulo D también, los opuestos tendrían la misma medida. Ya. Por ejemplo, ¿no? Si yo a ese de acá le pongo, imagínate, alfa, a este beta, a este teta, y este de acá, por ejemplo, omega. Entonces, lo que podríamos nosotros aclarar en este caso es simplemente que los ángulos opuestos, por ejemplo, alfa y teta, ¿cómo son? A ver, vamos a colocarlo por acá. Alfa y teta, ¿cómo tienen que ser? Los ángulos opuestos tienen que tener la misma medida. Vamos a ponerlo entonces acá. Diremos entonces, profe, alfa con teta tienen la misma medida. Profe, y beta y omega, que también son ángulos opuestos, también beta con omega tendrían la misma medida. Por supuesto, claro que sí, claro que sí. Profe, ¿qué más? ¿Habrá alguna otra propiedad? Sí, hay un montón de propiedades. Por ejemplo, los ángulos que son consecutivos, por ejemplo, alfa con beta, beta con teta, teta con o alfa con omega, tienen que sumar 180 grados. Ya, por ejemplo,
alfa más beta te da ¿cuánto? 180 grados. Es otra de las propiedades que podemos decir. Ángulos consecutivos en un paralelogramo tienen que sumar 180 grados. O sea que también beta con teta también. Vamos a ponerle, por ejemplo, beta más teta suman 180 grados. Ah, perfecto. Muy bien. Y por último, como para ya concluir con este concepto previo que te estoy dando y que está bien elegante, es que las diagonales en todo paralelogramo, ¿sabes qué pasa? Claro, como te estás imaginando, se van a cortar entre sí en su punto medio. O sea, este es el punto medio entonces de las diagonales del paralelogramo. O sea que, por ejemplo, imagínate que sea el punto M, entonces AM es igual a MC. Claro que sí. O también puedes decir tú que BM es igual a MD. O sea, siempre las diagonales se van a cortar en su punto medio en todo paralelogramo. O sea, yo digo AM, profe, AM, ¿con quién será igual? Con MC, por ejemplo. Ah, ya, perfecto. O también diría que BM, ¿con quién será igual? Con MD. Claro, por supuesto. Entonces, estas son las características, las propiedades que en todo caso tendría un paralelogramo. Muy importante que tú sepas eso porque esto se aplica bastante en los problemas que tú requieras, por si acaso. Así de simple. ¿Cómo estás observando?